Te dijeron que necesitabas un sacerdote, te dijeron que necesitabas un edificio hecho de piedra, te dijeron que la comunión con Dios requiere intermediarios, traducciones, rituales, hombres con túnicas que se colocan entre tu corazón y el cielo. Y durante 2000 años la mayoría de la humanidad lo creyó. Pero aquí está lo que no te dijeron. Jesús nunca dijo eso. De hecho, advirtió contra ello. Jesús miró a las autoridades religiosas de su tiempo, precisamente aquellos que afirmaban tener las llaves de la presencia de Dios, y dijo algo que debería haber sacudido los cimientos de cada institución que vino después de él. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos en la cara de la gente. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a quienes lo intentan». Esto viene del libro de Mateo, capítulo 23, versículo 13. Lee eso de nuevo. Cerraron la puerta no porque estuviera cerrada con llave, no porque Dios fuera distante o inalcanzable, sino porque convencieron a las personas de que solo ellos podían abrirla. Y esa mentira, ese antiguo engaño estratégico, se convirtió en la piedra angular de la religión organizada. Transformó a los buscadores en dependientes. Transformó lo divino en una burocracia. Pero Jesús vino a restaurar algo que nunca se suponía que debía ser mediado. Si esto resuena en tu espíritu, dale me gusta a este video y suscríbete como un acto de pertenencia, como un voto sagrado de que no volverás a cerrar los oídos a lo que el Espíritu está revelando en este tiempo. Entonces, ¿cómo hablamos directamente con Dios sin intermediarios? Cuando te encuentres cara a cara con la realidad de que toda tu vida te han enseñado a buscar a Dios afuera en templos construidos por manos humanas, en liturgias escritas por comités eclesiásticos, en confesiones mediadas por sacerdotes que llevan los mismos miedos y limitaciones que tú, algo dentro de ti comienza a temblar. Porque si Dios realmente está tan lejos, si realmente necesitas tantas capas de intermediación solo para susurrar una oración que llegue al cielo, entonces la fe se convierte en una carga imposible de llevar. Pero hay otra posibilidad, una que las instituciones religiosas han mantenido oculta durante siglos, no porque sea compleja o requiera años de estudio teológico, sino porque es tan simple, tan accesible, tan democrática, que amenaza todo sistema de control espiritual. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Durante la mayor parte de tu vida, probablemente pensaste que este versículo se trataba de encontrar un lugar tranquilo para arrodillarte, una habitación física, un armario, algún rincón privado donde no te molestaran. Y sí, la solitud física ayuda. El silencio externo facilita el camino, pero eso no es lo que él quiso decir. Porque si Jesús solo estuviera hablando de geografía, entonces cualquiera con una puerta podría alcanzar a Dios, y ambos sabemos que no funciona así. Has estado en habitaciones silenciosas, has cerrado puertas, has susurrado oraciones en la oscuridad, y a veces nada. El vacío te devolvió tu propia voz. Entonces, ¿qué estaba diciendo realmente? La habitación que Jesús describe no está hecha de madera ni de piedra. No tiene paredes que puedas tocar ni cerradura que puedas girar. Es la cámara interior de la conciencia misma. El espacio sagrado dentro de ti, donde el ruido del mundo no puede entrar, donde el pensamiento se disuelve, donde la identidad construida se suaviza, donde el pequeño yo, obsesionado con sobrevivir y controlar, se hace a un lado y algo infinito, algo eterno se abre como un amanecer que nunca supiste que estaba esperando.
Este es el lugar que los místicos de todas las tradiciones han llamado por 100 nombres diferentes: el templo interior, el altar del corazón, el punto quieto, el lugar secreto del Altísimo. Y Jesús te está diciendo que esta cámara existe dentro de ti ahora mismo. No metafóricamente, no simbólicamente, no como una bonita imagen poética para adornar un sermón. Realmente, literalmente, anatómicamente en el sentido espiritual. Es tan real como tus pulmones, como tu corazón latiendo, como la sangre fluyendo por tus venas. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto, la parte que cambia todo. Tienes que cerrar la puerta, y la puerta de la que habla no es física, es la puerta de tu atención dispersa, es la puerta que mantiene tu conciencia constantemente volcada hacia afuera, enganchada al mundo exterior, atrapada en la corriente interminable de estímulos, noticias, opiniones, miedos, deseos, comparaciones, juicios. Cuando oras con tu atención todavía enganchada al mundo externo, todavía pensando en el trabajo de mañana, todavía ensayando la conversación de ayer, todavía preocupándote por lo que otros piensan de ti, todavía actuando para una audiencia imaginada de santos y ángeles que observan tu performance espiritual, estás parado afuera de la habitación, tocando. Estás llamando a una puerta que solo se abre desde adentro, porque el Padre no está ahí afuera. No está flotando en algún lugar más allá de las nubes, sentado en un trono dorado contando tus pecados y decidiendo si mereces una respuesta. Él está en secreto, escondido, invisible, interior, más cerca de ti que tu propio aliento, y para encontrarlo debes hacer algo radical. Debes girarte 180 grados, debes retirar tu atención del mundo exterior y dirigirla hacia adentro, no rechazando el mundo, no negando la realidad física, sino simplemente retirando tu conciencia de su agarre hipnótico. Incluso por un momento, incluso por 3 respiraciones. Debes entrar en la cámara donde no hay palabras prefabricadas, no hay imágenes religiosas prestadas, no hay agenda de lo que deberías sentir o experimentar, solo presencia desnuda, solo el aliento entrando y saliendo, solo el zumbido silencioso y milagroso de estar vivo en este preciso instante. Los profetas de antiguo conocían esto. No era un secreto esotérico reservado para iniciados especiales. Era la práctica fundamental de toda vida espiritual auténtica. David escribió en el Salmo 31, versículo 20, «Los escondes en lo secreto de tu presencia, de las intrigas de los hombres, los proteges en tu morada de las lenguas contenciosas». ¿Ves lo que está diciendo? El lugar de encuentro con Dios no es público, no es performativo. No es para impresionar a otros adoradores ni para ganar puntos de piedad. Es secreto, es íntimo, es un refugio interior donde las voces acusadoras del mundo, incluyendo las voces acusadoras en tu propia mente, no pueden alcanzarte. Salomón, el hombre más sabio según las Escrituras, advirtió en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No estaban hablando de órganos físicos que bombean sangre. Estaban señalando el santuario interior que cada ser humano lleva consigo desde el nacimiento. Ese lugar donde Dios nunca dejó de habitar, pero que la distracción constante, el ruido perpetuo del mundo y el olvido sistemático de las instituciones religiosas cerraron con capas y capas de condicionamiento. Aquí es donde Jesús invita a entrar. No como una metáfora bonita para decorar un versículo bíblico, sino como una práctica real, concreta, entrenable. Cierra los ojos ahora mismo si estás en un lugar seguro para hacerlo. Si estás conduciendo o caminando, espera hasta que puedas. Pero cuando puedas, hazlo. Respira lentamente, una inhalación profunda por la nariz. Cuenta hasta 4. Sostén, cuenta hasta 4.
Una exhalación lenta por la boca, cuenta hasta 6. Siente la habitación física en la que estás, los sonidos, la temperatura. Ahora siente la habitación dentro, la conciencia que observa todo esto. Observa que detrás de todos los pensamientos, detrás de todo el ruido mental, hay una quietud que estaba aquí antes de que empezaras a pensar. Esa quietud no es vacío, es plenitud, es presencia pura. Esa quietud es la habitación. Y cuando descansas allí, incluso por 3 segundos, estás orando de la manera que Jesús describió. No con palabras memorizadas, no con peticiones desesperadas, no con performance religiosa, sino con presencia, con atención pura, con el simple acto de estar completamente aquí, completamente despierto, completamente disponible para lo que Dios quiera revelar en el silencio. Cada vez que regresas a ese lugar, cada vez que cierras la puerta del mundo ruidoso y disperso y te hundes en el silencio sagrado de tu propio corazón, estás practicando la oración directa. No necesitas permiso de ningún hombre con título eclesiástico. No necesitas un edificio consagrado por ceremonias antiguas. No necesitas un horario litúrgico escrito en latín. Solo necesitas voluntad de girar hacia adentro. Solo necesitas 3 respiraciones conscientes. Solo necesitas reconocer que el Padre nunca estuvo lejos, nunca estuvo ausente, nunca te abandonó. Estaba esperando pacientemente en el único lugar donde nadie más puede entrar sin tu consentimiento explícito, tu propio corazón. Jesús sabía esto porque Él mismo lo practicaba. Por eso los evangelios registran una y otra vez que pasaba noches enteras en la montaña, solo, en oración. No porque necesitara convencer a Dios de algo, no porque tuviera que cumplir un ritual obligatorio, sino porque necesitaba alinearse con la voluntad divina en ese espacio interior donde no hay división, no hay separación, no hay distancia entre el Hijo y el Padre. Donde 2 se convierten en uno, donde la voluntad humana y la voluntad divina respiran al mismo ritmo. Esa es la primera clave que necesitas grabar en tu conciencia como si fuera tatuada en tu alma. El lugar de la oración verdadera no es externo, es interno. La habitación no está hecha de ladrillos, está hecha de atención. Y la puerta que debes cerrar no es de madera, es la puerta de tu propia dispersión mental, tu propia adicción a la distracción, tu propio miedo de encontrarte con Dios cara a cara, sin intermediarios que te protejan de su amor radical. Ahora bien, si esto está resonando en tu espíritu, si sientes que algo antiguo y verdadero está despertando en ti como un volcán dormido que comienza a temblar, te invito a que escribas en los comentarios una palabra sagrada: despierto. No como un comentario cualquiera para alimentar el algoritmo, no como un gesto social para mostrar que viste el video, sino como una marca interior de que reconoces esta verdad, como un sello espiritual de que formas parte de los que recuerdan que Dios nunca necesitó intermediarios para hablarte, nunca necesitó instituciones para alcanzarte, nunca necesitó rituales para amarte. Escribe despierto y déjalo como testimonio público de tu regreso al templo interior que siempre estuvo esperándote. La mayoría de las personas que rezan lo hacen como si estuvieran enviando una carta a una dirección lejana, esperando que tal vez, si tienen suerte, si usan las palabras correctas, si adoptan la postura adecuada, si repiten la fórmula suficientes veces, alguien del otro lado reciba el mensaje y decida responder. Piensan que la oración es hablar, pedir, suplicar, enumerar necesidades como si Dios fuera un gerente celestial que necesita que le recuerden qué problemas resolver. Repiten frases memorizadas, recitan oraciones escritas por santos muertos hace 500 años. Creen que mientras más palabras usen, más probabilidades tienen de ser escuchados. Y sí,
Hay un lugar para la petición honesta, hay un lugar para la gratitud expresada, hay un lugar para la confesión cruda de clamar a lo divino desde el fondo del pozo más oscuro de tu existencia. Pero eso no es lo que Jesús enseñó como el núcleo de la oración. Lo que Él enseñó no fue repetición mecánica, no fue performance verbal, fue alineación, fue sintonización, fue el arte sagrado de ajustar la frecuencia de tu ser interior hasta que vibre en armonía perfecta con la frecuencia del cielo. Escucha cómo oraba él mismo. En el jardín de Getsemaní, enfrentando la tortura y la muerte, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder, no oró pidiendo escapatoria. Oró diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dejó el modelo perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ves lo que está sucediendo en esas palabras? No está tratando de convencer a Dios de cambiar de opinión. No está negociando como un vendedor desesperado. No está manipulando con técnicas psicológicas disfrazadas de espiritualidad. Está sincronizando su propia voluntad con la corriente divina que ya fluye. Está afinando su frecuencia interior para que coincida con la frecuencia del cielo. Está diciendo: que mi deseo se disuelva en tu deseo, que mi plan se rinda ante tu plan, que mi ego se haga a un lado para que tu amor pueda fluir a través de mí sin obstáculos. Y cuando sucede esa alineación profunda, cuando tu voluntad y la voluntad de Dios se convierten en la misma vibración, en el mismo latido, en la misma respiración, ahí es cuando ocurren los milagros. Ahí es cuando fluye la sanación sin que entiendas cómo. Ahí es cuando desciende la claridad que disuelve años de confusión. Ahí es cuando lo imposible, según toda lógica humana, se vuelve inevitable porque ya no estás operando desde tu fuerza limitada, sino desde la fuerza infinita que sostiene las galaxias. Porque la oración, en su forma más verdadera, más profunda, más transformadora, no es una transmisión unilateral a Dios, como si Él estuviera sordo o distraído. Es una resonancia con Dios. Es el momento sagrado en que la ola de tu conciencia limitada se fusiona con el océano ilimitado de la presencia divina y te das cuenta, no intelectualmente, sino experiencialmente, de que nunca estuviste separado. La separación era una ilusión creada por el ego para mantenerse en control. Esta es la tecnología espiritual perdida que las instituciones religiosas enterraron porque es demasiado peligrosa para los sistemas de control. Los antiguos la entendieron. Los místicos cristianos la practicaron en monasterios escondidos. Los santos la encarnaron hasta que sus propias vidas se convirtieron en oración continua. Pero en algún lugar del camino fue reemplazada por guiones litúrgicos hermosos, tal vez, artísticamente impresionantes, históricamente significativos, pero completamente secundarios al acto vivo de resonancia interior. Porque la oración real sucede en el espacio donde tú y el Padre ya no son dos voces en conversación separada, dos entidades negociando términos, sino un solo aliento compartido, un solo latido, sincronizado, una sola palabra viva, pronunciándose a través de dos bocas. Jesús incluso insinuó esto cuando dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. De nuevo les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué significa realmente ponerse de acuerdo en este contexto? No es solo coincidir en las palabras de una petición. No es simplemente firmar el mismo documento de oración. Es resonar en la misma frecuencia espiritual.
Es cuando dos corazones se afinan al mismo canal divino, cuando dos voluntades se rinden simultáneamente a la voluntad del Padre, cuando dos mentes se calman lo suficiente para escuchar el mismo susurro del Espíritu. Y en ese momento de coherencia perfecta, la oración deja de ser petición individual y se convierte en corriente unificada de voluntad alineada con el cielo. Por eso la oración colectiva auténtica tiene poder exponencial, no por el volumen de voces gritando más fuerte, no por la cantidad de personas repitiendo las mismas palabras al mismo tiempo, sino por la coherencia de intención consagrada, por la armonización de frecuencias interiores, hasta crear un campo unificado que atrae la respuesta divina como un imán atrae hierro. Piensa en cómo funciona un diapasón. Cuando golpeas un diapasón afinado a una frecuencia específica, vibra produciendo un tono puro. Si colocas otro diapasón de la misma frecuencia cerca, sin tocarlo, comenzará a vibrar también por resonancia simpática. No porque hagas algo adicional, no porque uses fuerza para moverlo, sino porque ambos están afinados a la misma nota fundamental. Así funciona exactamente la oración de alineación. Cuando ajustas tu corazón a la frecuencia de la voluntad divina, cuando calibras tu mente a la frecuencia del amor incondicional, cuando sincronizas tu espíritu con el ritmo eterno del Padre, comienzas a vibrar con Él. Y esa resonancia íntima atrae respuestas que no puedes fabricar, abre puertas que no puedes forzar, disuelve obstáculos que no puedes derribar con esfuerzo humano. No por magia egoica, no porque hayas descifrado un código secreto para manipular al universo, sino porque te has convertido en un canal abierto, limpio, transparente de la intención creadora de Dios, fluyendo sin obstáculos a través de ti. Santiago escribió en su carta capítulo 5, versículo 16, «La oración del justo es poderosa y eficaz». ¿Qué hace justo a alguien en este contexto específico? No perfección moral imposible de alcanzar, no ausencia total de pecado como si fueras un robot espiritual sin tentaciones, sino alineación profunda de corazón. El justo en el lenguaje bíblico es aquel cuya voluntad está tan rendida a la voluntad divina, tan saturada de confianza, tan libre de agenda egoica, que su oración ya no es manipulación disfrazada de espiritualidad, sino cooperación humilde con el plan eterno que Dios ya está ejecutando. Ahora bien, ¿cómo practicas esta alineación en tu vida diaria sin convertirte en un monje que vive en una cueva? No es complicado, no requiere años de entrenamiento teológico, pero sí requiere honestidad brutal contigo mismo. Antes de orar por cualquier cosa, ya sea salud, dinero, relaciones, oportunidades, lo que sea, respira profundamente 3 veces y pregunta en el silencio de tu corazón: ¿estoy pidiendo esto desde mi ego herido o desde mi espíritu alineado? ¿Estoy tratando de forzar un resultado específico porque tengo miedo de confiar en Dios? ¿O estoy genuinamente dispuesto a recibir lo que el Padre sabe que necesito, aunque sea diferente de lo que quiero? Esta simple pregunta honesta cambia toda la energía de tu oración. Transforma la demanda ansiosa en ofrenda confiada. Transforma la manipulación desesperada en rendición pacífica. Transforma la ilusión de separación en experiencia viva de unión. Jesús enseñó esto explícitamente cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». La clave absoluta está en la palabra permanecer. No visitar ocasionalmente como turista espiritual, no negociar desde afuera como abogado presentando un caso, sino habitar continuamente en esa conexión interior con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Cuando permaneces en esa unión íntima, tu deseo personal y el deseo divino se vuelven progresivamente indistinguibles.
empiezas a querer lo que Dios quiere, empiezas a amar lo que Dios ama. Y entonces la oración ya no es esfuerzo agotador, es respiración natural. Ahora coloca una mano sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo debajo de tu palma, respira lentamente, 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando. Imagina que tu mente agitada desciende como un ascensor desde tu cabeza hacia tu corazón, no como dos cosas separadas, sino como una corriente de luz que fluye hacia casa después de un largo exilio. Deja que el ritmo de tu respiración se convierta en el ritmo del cielo. Entra y sale, como las olas del mar besando la playa, hasta que lo interior y lo exterior, lo humano y lo divino, se sientan como un solo pulso unificado. Quédate ahí solo 30 segundos. Este es el lugar sagrado donde las oraciones no se hablan con la boca, se viven con todo tu ser. Y si sientes que esta enseñanza está tocando algo profundo que había estado dormido en ti durante años, si reconoces que este camino de resonancia es el tuyo desde antes de nacer, entonces deja tu marca sagrada en los comentarios como lo hacían los antiguos cristianos que se identificaban con símbolos secretos. Escribe alineado, no como un simple comentario para el algoritmo, sino como un pacto interior, como un voto espiritual de que desde hoy practicarás la oración como resonancia viva, no como ruego desesperado. Escribe alineado y únete a la comunidad invisible de los que oran desde el corazón, sincronizado con el latido del cielo. Entonces has entrado en la habitación interior, has cerrado la puerta de la distracción externa, has alineado tu voluntad con la corriente divina a través de la práctica de resonancia. Pero ahora viene la pregunta que la mayoría de las personas tienen terror de hacer en voz alta, porque expone la duda secreta que cargan durante años. ¿Dios realmente responde cuando oras desde ese lugar interior? Y si lo hace, ¿cómo sabes con certeza absoluta que es Él hablando y no simplemente tu propia imaginación creando respuestas que deseas escuchar? Porque seamos brutalmente honestos por un momento. Tu mente es increíblemente ruidosa, está llena hasta el borde de recuerdos fragmentados, ansiedades sobre el futuro, pensamientos aleatorios que aparecen sin invitación, voces antiguas de padres y maestros y sacerdotes que sembraron creencias hace décadas, condicionamiento cultural profundo, miedo disfrazado de prudencia. Entonces, ¿cómo diferencias la voz genuina de Dios de la voz de tu propio ego, tratando de mantener control? ¿Cómo distingues la guía del Espíritu Santo de tu propio deseo psicológico de certeza? Aquí está la verdad incómoda que nadie te dice en las iglesias porque no suena suficientemente espiritual. La mayoría de las veces, especialmente al principio de tu práctica, no puedes diferenciarlas con certeza matemática, no inmediatamente. Porque Dios generalmente no habla en truenos que sacuden montañas o en zarza ardiente que consume tus alas sin quemarse. No envía mensajes de texto celestiales con confirmación de lectura. Habla en lo que el profeta Elías experimentó y describió como una voz apacible y delicada. Y esa voz es tan tranquila, tan suave, tan profundamente interior, que al principio es casi indistinguible de tu propio conocimiento más profundo, de tu propia intuición más sabia, de tu propio corazón más puro hablando. De hecho, tal vez sea exactamente eso. Tal vez tu conocimiento más profundo es donde Dios habla. Tal vez tu intuición más clara es el canal del Espíritu Santo. Tal vez tu corazón más puro es donde reside Cristo. Porque cuando vas lo suficientemente profundo en el silencio meditativo, más allá de la charla superficial de la mente pensante, más allá de las capas de duda y autocrítica, más allá del miedo crónico que colorea cada percepción, comienzas a notar algo extraordinario. Hay una presencia allí en el fondo,
no una persona separada con barba blanca sentada en un trono. No una entidad extraña parada frente a ti, sino una especie de conciencia que se siente infinitamente más antigua que tu edad biológica, infinitamente más sabia que tu educación académica, infinitamente más amorosa de lo que pensabas que era posible para cualquier ser. Y a veces, cuando te quedas quieto el tiempo suficiente, cuando tu mente se calma como un lago después de la tormenta, esa conciencia responde, no necesariamente en palabras audibles que puedas grabar, no en frases teológicamente perfectas que puedas citar, sino en guía sutil que llega como conocimiento directo, en paz inexplicable que inunda tu ser sin razón lógica, en claridad repentina que corta años de confusión como espada de luz, en la forma misteriosa en que un nudo emocional dentro de ti se afloja sin que hagas nada específico para deshacerlo. Has sentido esto antes, aunque tal vez no lo reconociste como Dios hablando. Tal vez estabas caminando solo por la calle y un pensamiento cayó en ti desde ninguna parte, claro, como cristal calmado, como agua profunda, tan inconfundible en su verdad, que supiste inmediatamente que no era fabricado por tu mente ordinaria. Tal vez estabas en medio de una crisis devastadora, llorando en la oscuridad de tu habitación y una ola de paz inexplicable te atravesó que no tenía ninguna fuente lógica en tus circunstancias externas. Tal vez hiciste una pregunta específica en el silencio de tu corazón durante la oración, y la respuesta llegó días o semanas después en una forma completamente inesperada. Una conversación casual con un extraño, un versículo bíblico que saltó de la página, una canción en la radio que respondió exactamente lo que preguntaste en secreto. Esa es la voz de Dios. Y cuanto más practicas la quietud interior, cuanto más tiempo pasas en esa cámara secreta cerrando la puerta del ruido, cuanto más afinas tu atención espiritual, más clara se vuelve tu capacidad de reconocerla. Porque Dios no grita compitiendo por tu atención sobre el ruido del tráfico y las redes sociales y las noticias de 24 horas. Espera pacientemente en el silencio. Espera hasta que estés lo suficientemente quieto para escuchar. Y cuando te encuentras con Él allí en ese espacio sagrado interior, la conversación ya no es monólogo unilateral donde hablas, y hablas esperando que alguien esté escuchando. Se convierte en comunión viva, se convierte en diálogo real, se convierte en relación bidireccional donde das y recibes, donde hablas y escuchas, donde ofreces y recibes. El profeta Isaías capturó esto perfectamente cuando escribió en el capítulo 30, versículo 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, síguelo. Esa voz misteriosa no viene de algún cielo lejano, no viene de un ángel flotando sobre tu hombro derecho, viene de lo más profundo de tu propio ser, del lugar donde el Espíritu Santo habita permanentemente si has abierto la puerta de tu corazón y le has dado permiso de entrar. Y aquí está algo crucial que debes entender. Esa voz no siempre dice lo que tu ego herido quiere escuchar, no siempre confirma tus planes, no siempre te da luz verde para lo que ya decidiste hacer. A veces dice, espera, aunque estés desesperado por actuar. A veces dice, perdona, aunque tu resentimiento se sienta justificado. A veces dice, suelta aunque te estés aferrando con toda tu fuerza. Pero siempre, absolutamente siempre, lleva paz profunda, incluso cuando el mensaje es desafiante. Y así es como empiezas a discernir. La voz de Dios trae paz que sobrepasa todo entendimiento, como escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7. La voz del miedo trae agitación que aumenta tu ansiedad. La voz del ego trae inflación que te hace sentir superior.
La voz de Dios trae claridad humilde y amor firme que te hace sentir simultáneamente pequeño ante lo infinito y profundamente amado. Ahora probemos esto juntos en tiempo real. Cierra los ojos de nuevo si estás en lugar seguro. Coloca tu mano sobre tu pecho donde puedes sentir tu corazón latiendo. Y susurra en voz alta o completamente en silencio: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Luego espera en silencio total. No fuerces ninguna respuesta. No busques palabras específicas. No trates de fabricar una experiencia mística impresionante. Solo escucha con todo tu ser durante 10 segundos. ¿Lo sentiste? Incluso si no escuchaste palabras audibles, algo cambió. Una sutil suavidad, una quietud más profunda, una sensación apenas perceptible de ser sostenido por algo más grande que tú. Esa es la voz. Y no siempre viene exactamente cuando la llamas, como si estuvieras ordenando comida a domicilio. Dios no está bajo tu control. No opera según tu cronograma ansioso. A veces la respuesta llega días después, cuando lees un versículo bíblico que salta de la página. A veces llega en una conversación casual que responde exactamente la pregunta que susurraste en secreto. A veces llega en un sueño que te deja con claridad inexplicable. Dios no está limitado por tus expectativas de cómo debería responder, pero siempre, absolutamente siempre, responde a los que se acercan con corazón sincero y hambre genuina. Jesús lo prometió explícitamente en Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Manifestarse en este contexto no significa apariciones visibles dramáticas para la mayoría de creyentes. Significa revelación interior progresiva y continua. Significa que cuanto más te acercas en amor, más claramente percibes su presencia constante. Más fácilmente reconoces su guía sutil. Más profundamente confías en su voz cuando habla en el silencio. Ahora bien, ¿qué haces prácticamente cuando no estás completamente seguro de si lo que escuchas internamente es Dios o simplemente tu propia mente generando respuestas? Aquí hay una guía práctica que los cristianos han usado durante 2000 años. Primero, pruébalo contra las Escrituras. La voz de Dios nunca contradecirá su palabra ya revelada en la Biblia. Si lo que escuchas internamente te impulsa hacia el amor, la paciencia, la humildad, el servicio desinteresado, el perdón liberador, es de Dios. Si te impulsa hacia el orgullo espiritual, la venganza justificada, la manipulación disfrazada, el miedo paralizante, no es de Dios. Segundo, compártelo con otros creyentes maduros en quienes confías profundamente. El cuerpo de Cristo existe precisamente para confirmar y afinar el discernimiento espiritual personal. No estás diseñado para caminar completamente solo en este camino. Tercero y más importante, practica constantemente. Cuanto más tiempo inviertas en esa cámara interior, más afinado se volverá tu oído espiritual. Cuanto más frecuentemente cierres la puerta del ruido exterior, más clara se volverá la voz interior. Esto no es misticismo vago, flotando en nubes. Es entrenamiento espiritual práctico que cualquier persona puede hacer independientemente de su historial. Respira profundo, escucha atentamente, espera pacientemente, confía completamente. Y con el paso del tiempo medido no en días, sino en meses y años de práctica fiel, la voz, que al principio era apenas un susurro casi imperceptible, se convertirá en el fundamento más firme, más confiable, más precioso de toda tu vida. Si esta verdad está tocando algo que había estado enterrado en ti durante años, si reconoces que has escuchado esa voz apacible antes, pero no sabías que era Dios hablando directamente a tu corazón, entonces deja tu testimonio público aquí. Escribe en los comentarios una palabra simple,
pero profunda. Escucho, no como comentario casual para algoritmos, sino como declaración espiritual de que desde este día en adelante afinarás intencionalmente tu oído interior para reconocer la voz del Padre susurrando en el silencio sagrado. Escribe: escucho y únete a la comunidad invisible de los que han aprendido el arte perdido, de discernir el susurro divino en medio del ruido ensordecedor del mundo moderno. Entonces aquí estamos al final de este viaje. Has recorrido el camino desde el gran silenciamiento institucional hasta la unión viviente con Dios. Has aprendido que la habitación secreta está dentro de ti, no en templos construidos. Que la puerta que debes cerrar no es física, sino la puerta de tu atención, dispersa constantemente volcada hacia afuera. Has descubierto que la oración verdadera no es repetición mecánica de fórmulas, sino resonancia viva con la frecuencia del cielo. Has sentido la voz apacible y delicada susurrando en el silencio cuando te quedaste quieto lo suficiente. Has afinado tu corazón a la vibración divina mediante práctica constante. Y has probado, aunque sea solo por breves momentos sagrados, la verdad revolucionaria de que tú y el Padre son uno en esencia. Volvamos al principio porque la herida que abrimos debe cerrarse con sanación. Te dijeron que necesitabas intermediarios. Te dijeron que la comunión con Dios requería sacerdotes que controlan el acceso, rituales que debes memorizar, edificios que debes visitar, traducciones que debes aceptar. Cerraron la puerta del reino directamente en tu cara. Pero ahora conoces la verdad libertadora. La puerta nunca estuvo cerrada. Solo estaba oculta en el lugar más obvio, dentro de tu propio corazón. Y cada vez que regresas a la cámara interior, cada vez que cierras la puerta del ruido y descansas en el silencio, estás haciendo exactamente lo que Jesús enseñó. Estás comulgando directamente con el Padre, sin intermediario que cobre por el servicio, sin institución que controle tu acceso, sin permiso necesario de ningún hombre, solo tú y el infinito respirando juntos. Este es el reino del que habló, no un lugar en el cielo después de morir, sino una realidad viva dentro de ti, accesible ahora mismo. Si esta enseñanza te encontró en este momento específico de tu vida, no fue coincidencia aleatoria. Fuiste llamado a recordar quién realmente eres. Y los que recuerdan su verdadera identidad se encuentran unos a otros, formando comunidad invisible. Sigue escuchando en el silencio. Sigue regresando a la cámara secreta. Cuantos más recordemos, más brillante se vuelve el campo colectivo. Así es como el cielo se expande en la tierra, a través de aquellos que comparten lo que los despertó. Ven paz profunda, ven silencio sagrado, ven la presencia viva del Cristo interior. La puerta está abierta y ahora conoces el camino de regreso a casa.